Señoras y señores, se prendieron las alarmas. ¿A qué me refiero con eso? Capturan uno de los periodistas que fue uno de los principales y el conecte para que los otros mareros del Faro tuvieran la entrevista con Charlie. Lo detienen en Sevilla por una orden de captura de la Interpol. Este periodista es del Faro, ha trabajado en el Faro y estaba pidiendo asilo en España. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos periodistas que estuvieron hablando con el Charlie andan de tingo al tango, de zanga al zanga, de tanga al tanga y no piden asilo en Estados Unidos porque ahorita han prohibido el asilo. Y al prohibir en asilo lo que van a hacer es deportarlo. Pero esta vez pidió asilo en España, que es este periodista que ustedes están viendo acá del Faro, el periodista Diego Andrés Rosales, que fue uno de los principales en la entrevista del Charlie. No crea que los dos que estaban al frente eran los únicos, no. Supuestamente lo que dicen de que este maje, Diego Andrés, fue la conexión del Charlie con los otros periodistas del Faro. O sea que el que tenía el conecte era este. Y lo acaban de atrapar en Sevilla. Detienen en Sevilla a un periodista salvadoreño cuando iba a pedir asilo por una orden de Interpol emitida por Bukele, dicen. O sea que Bukele emite las órdenes. Ya no es ni la policía ni la fiscalía, sino que Nayib Bukele. Mire qué periodista, mire qué periódico, el de España. Pero según dicen que posiblemente lo dejen libre. No era de esperarse si venía de España, ¿verdad? Sabemos que en España en España le están dando asilo hasta los mareros, vos, que Nayib Bukele los pide para que se los manden. Hasta los mareros le dan asilo en España. Imagínate que sinvergüenzada. ¿Cómo no van a proteger esta rata que es del Faro? Más que allá en España hay otros del Faro. Yo le voy a poner video antes que nada. Mire, pero antes que nada, gente, espérame vos que se me fue. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. Y póngame en los comentarios, ¿usted cree que este periodista debería de ser mandado para enfrentar la justicia en El Salvador? Por muchos casos, porque pues esa entrevista con Charlie era un delito y todos lo sabemos. Así que veamos lo que dice. Espérame, quiero ver. Dice, detienen en Sevilla periodista salvadoreño cuando iba a pedir asilo por una orden de Interpol emitida por Bukele. El fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosales ha sido detenido este viernes en una comisaría de Sevilla donde tenía cita para pedir asilo tras hacer efectiva una orden de Interpol emitida por el gobierno de Nayib Bukele, según ha informado RTV. Noticias, la organización Reportes Sin Fronteras. Lleva 2 meses en España. 2 meses en España desde que, ¿se acuerdan cuánto tiene de haber salido la entrevista de Charlie en el Faro? Déjenme ver. Entrevista Charlie el Faro. Vamos a ver cuándo salió. ¿Cuánto tiene de haber salido esa entrevista? Creo que tiene más, creo yo. Sí tiene más, pero bien. Estaba en España de 2 años, dice, lleva 2 años en España y hoy acudió a una comisaría de Sevilla para solicitar protección internacional. Y una vez que ha tramitado la petición de asilo, lo ha detenido porque había una orden de detención en Interpol del régimen de Bukele. Oiga, el periódico bien... Ha explicado el presidente de RSF en España, Alfonso Baúlus, y ha criticado el abuso de la cooperación policial. Oiga esto. El presidente de la RSF en España ha criticado el abuso de la cooperación policial por atrapar a un periodista que es buscado por las autoridades salvadoreñas. Y el uso fraudulento de las buenas relaciones con España por parte del régimen salvadoreño que ser periodista ya es suficiente delito. La organización pide pues su inmediata puesta en libertad. Mire esto, increíble pero cierto. Espera, ahí viene el video, mire. Increíble lo que va a ver usted ahora. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no solo persigue a las pandillas. Se habla mucho de este gran modelo, ¿verdad?, de seguridad del gobierno, pero pues está teniendo consecuencias graves también, digamos, en las voces disidentes, porque se ha instrumentalizado en contra de cualquiera que contradiga o cuestione de alguna manera la narrativa oficial del gobierno. Gabriela y Carolina lo han sufrido personalmente y gracias a la ONG Galicia Abriga han podido salir del país para contarlo. Por publicar un artículo sobre un proyecto urbanístico en una zona en el que está implicada la suegra de Bukele, Carolina... Espérame. No sabía que estas 2 majes habían pedido asilo o que habían huido del país. Mira, estas son unas que sacaban unos videos renegando por todo en El Salvador. Unos videos disque chistosos. Mira, no sabía que estas habían salido del país, Ni esa, que la mamá estaba presa, cayó presa, no me acuerdo por qué, la otra periodista.
Mira, vos no sabía yo que había salido huyendo esta, haciendo la casaca y nadie las persigue a esta más, pero siga viendo. Gabriela y Carolina lo han sufrido personalmente y gracias a la ONG Galicia Brigam han podido salir del país para... Esa de blanco es la que cayó presa la mamá. Y esta era la que hacían unos videos chistosos. Puya, pero está más gorda esta hoy. Contarlo, por publicar un artículo sobre un proyecto urbanístico en una zona protegida en el que está implicada la suegra de Bukele, Carolina ha pagado un precio muy alto. En ese día que publicamos esa investigación y a la misma hora capturaron a mi papá bajo el régimen de excepción. El papá era. Pasó prácticamente 11 meses en prisión. Acusado de lo mismo que el resto de las 80.000 personas que han ido a las cárceles de Bukele en los últimos 2 años, formar parte de las pandillas. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado detenciones arbitrarias como esta, malos tratos y torturas. El padre de Carolina ya está en libertad, pero su vida y la de su familia han cambiado para siempre. Yo ya no tengo condiciones para volver a mi país, lastimosamente lo he descubierto ya estando afuera, porque estando adentro vos crees que puedes seguir haciendo tu trabajo a pesar de todo lo que está ocurriendo, pero sí yo ya no vuelvo a mi país. El presidente salvadoreño cuenta con un 80% gran pase de sufrido que quiebran estos periodistas basura. 80% de popularidad por haber transformado uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros. A cambio, Bukele ha tomado el control de los 3 poderes del Estado y ha limitado libertades fundamentales. El régimen que se supone que debería proteger a la población salvadoreña está teniendo un costo humano demasiado alto y nadie debería tener que escoger realmente entre su seguridad y sus derechos. Por eso ambas continuarán trabajando a pesar de los riesgos e incluso a pesar de tener que empezar una nueva vida. Bueno, ahí lo pueden ver. Mira, yo no sabía que estas habían salido de ¿cómo se llama? Del Salvador, pues, estas 2 periodistas, porque la gente ni les hacía caso, pues una. Y la otra es que déjame ver, espérame, quiero ver los nombres. Quiero ver los nombres de estas. Carolina, creo que una de estas, creo que trabajó, no me acuerdo si es esta o la otra, que trabajó en la Asamblea Legislativa. Ay, hijos de la peseta, pero sigamos leyendo. La narrativa oficial del gobierno. La captura del periodista, sigamos viendo la captura del periodista. Dice, se prevé que la Audiencia Nacional se decida a su supuesta libertad. Rosales, de 25 años, ha trabajado en medios como El Faro y Suma Press, con especialidades en temas de derechos humanos, sociedad y política. En la solicitud de asilo le acompañó una abogada de la Comisión Española de Ayuda de Refugiados. Un funcionario ha avisado a la policía porque se ha activado la circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición. Fuentes jurídicas han indicado a la agencia EFE que no constaba en la petición internacional de detención que Rosales fuera periodista. El juzgado de guardia puede decretar su supuesta libertad, aunque es previsible que de traslado de la solicitud del asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima. Tras ser arrestado por la policía, se le ha asignado un letrado de oficio, aunque el joven ya ha elegido otra abogada, Marta Balsena, que ha especificado que RTV Noticias que Rosales va a pasar la noche en el calabozo. Para no tener que trasladarlo a Madrid, lo que van a hacer mañana es una videollamada a la Audiencia Nacional. Se decidirá, supongo que lo va a dejar en libertad. Es muy fácil decidir que se mantenga en prisión. Ha señalado la letrada, que ha revelado que el joven lleva un par de meses viviendo en España, donde está con su pareja y tiene un contrato de alquiler y se ha condicionado de arraigo. Nadie, grande, nadie, babo. Nosotros vamos a poner a la solicitud oiga esto, nosotros vamos a oponernos a la solicitud que se hace su gobierno de El Salvador para que lo devuelvan a ese país y solicitar la puesta en libertad para que se estudie el caso. Tampoco es un asunto de terrorismo ni un delito de sangre que justifique lo que lo puedan mantener en prisión, ha matizado. A la espera de la solicitud de asilo, si bien aún no han podido profundizar los detalles con Rosales, Balseda explicó que su cliente le ha contado, oiga esto, que en El Salvador se le acusa de un asunto relacionado con tráfico de Bitcoin,
Algo que es totalmente infundado porque están haciendo una persecución política a él y a su familia y utilizan el derecho penal para seguir no el delito, sino a él políticamente. Pero ¿por qué no explica que él estuvo implicado con la entrevista con el Charlie, con el Marero? Mira cómo son de cabrones. Le dice lo que le interesa nomás para que digan que lo están persiguiendo. Dice, él es periodista, la madre también trabaja en una asociación de derechos humanos y entonces la persecución está viniendo por ese motivo, no porque haya cometido ningún delito. Ha destacado y ha detallado que la solicitud de detención busca extradición para ser juzgado en El Salvador. Sin embargo, ha aseverado que al haber una solicitud de asilo, lo primero que se espera es que se resuelva. Tenemos informes de organizaciones internacionales específicas, no han hablado sobre la situación de persecución generalizada que hay contra la prensa en El Salvador, sino específica de él y de su familia. Entonces, eso es muy importante. Yo sé que con lo que hay le van a conceder la solicitud de asilo a confiado. Vaya, pajarito. O sea, estos descarados defienden y le van a dar el asilo a un cabrón que tiene conexión con pandilleros, que habló con el Charlie. Y mira, vos, a mí lo que me sorprendió no fue tanto esto, sino que estas dos viejas, que según yo, aquí estaban todavía, vos, pues si nadie las persigue. Ya te voy a decir, Gabriela Villarroel se llama. Esta chamaca ha sido unos videos contra Nayib Bukele. Gabriela Villarroel, déjame lo busco acá. Espérame, digo aquel. Espérame. Ya la vi y es una periodista, es una ex periodista del periódico Focus, del que también está contra Nayib Bukele. Bueno, dígame usted qué opina de este caso. ¿Cree que España debería mandar a ese periodista que fue uno de los que estuvo atrás de la entrevista de Charlie, el pandillero de la 18, o cree que debería de darle asilo? Increíble, pero cierto, que estemos pensando de que a una persona que logró programar una cita con un delincuente se le dé asilo. Increíble, que la gente trabajadora por gusto. Bueno, me pasaron este video donde supuestamente este pastor hace un llamado de que le quieren robar las elecciones a Nayib Bukele y que fue una profecía que le manda. Mire esto. Estoy viendo que meten muchos papeles en urnas, queman los papeles, las votaciones, censuran votaciones electrónicas y todo lo harán para que él no gane. Todo lo harán para que él no gane. Estoy profetizando lo que viene y lo harán para que él pierda, para que no quede una vez más. Y se va a levantar un ataque extraordinario que nunca se había visto antes. Y en medio del ataque va a haber una reunión entre Donald Trump y el presidente de El Salvador. Pero dice el Señor, largo camino le resta a ese hombre, yo lo puse en esa nación. Y dice, vaya, eso es lo que decía el pastor sobre esta profecía, que miraba como que le querían robar las elecciones a Nayib Bukele. Y también anda rolando este video que le dan un gane al FMLN. Mire qué chistoso esto, creado con la IA. Mire, sueñan los del FMLN con esto, mire esto. Resistir, ganamos. Miles de personas con la... Y esto pasaría de verdad, mira, si ganara el FMLN. Mira esto. Mira este video que han hecho con la IA, mira. Esta noche cambió la historia. Gracias por confiar, gracias por resistir. Ganamos. Miles de personas con largos historiales criminales están saliendo hoy de las cárceles del país. La controvertida ley de amnistía, impulsada por partidos en el poder. O sea, le dieran una amnistía a los pandilleros y no están tan lejos de la realidad, la IAO. No está tan lejos de la realidad. También pusieron esta foto del antes y después del pandillero El Diablito. Mira cómo estaba cuando pedía que ellos eran la tregua. Y mira cómo está hoy en el régimen de sección. ¡Juela madre! Bien acabado. Pero lo ponían esta foto por comparación con esto que ha salido de Guatemala. Increíble este video de Guatemala. Y así era en El Salvador antes. ¿Te acordás que los periodistas llegaban y los pandilleros en la cara le rifaban la mara? Casi los vergueaban. Mira, ya vas a ver, te voy a poner un video. Déjame ver, te voy a poner este video de traslado de pandilleros en Guatemala. Y mira cómo quieren golpear enfrente de los policías al periodista. ¿Tú crees que van a hacer eso los pandilleros de aquí, de El Salvador, enfrente de los policías? Gran vergueada. Mira eso. Buena onda, gracias. Juela. Ya vas a ver.
Mira cómo lo pone el pandillero. Mira aquí, mira aquí. 18. El 18 te controla para toda tu puta vida. Controla. Mire, mire. 18, ¿qué puta vos? ¡Qué putas vos! Mira el marero queriendo levantarse a golpear al pandillero. Mira, el pandillero, perdón. El pandillero queriendo pararse para limpiar, para golpear al periodista. Mira pues. Mira. Viejo mierda. Oiga, viejo mierda, le dice. ¿Qué putas vos? Le dijo el don Nelson. Don Nelson, mire estos que están ahí, cómo dominan a los policías. No, hombre, qué bárbaro. Aquí hubiera sido en El Salvador. Cuando le dijera el hombre, vos, ¿qué putas vos? ¡Ay, qué puta! Ahí le hubiera caído por el parte del policía. Más, no logran ni alzar la cara, pues, en El Salvador, pero que muy aguado tiene este viejo de la presidencia, men, que hasta los pandilleros lo pueden dominar, qué bárbaro. Si no, mira cómo van a dominar a alguien que piense de esta manera. Me pasaron este discurso del señor Villatoro. Oí esto, la diferencia del presidente de Guatemala simplemente con el de seguridad. Mira esto. Esa sabiduría y ese talento de nuestro presidente Nayib Bukele. Un hombre talentoso, pragmático, que a fuerza de decisiones firmes y valientes nos ha venido enseñando lo que es la gobernanza de sentido común basada sobre principios de familia. Eso es lo que estamos viviendo en este país. Este país que para muchas élites globalistas y que para muchos perversos es el enemigo. Es el enemigo porque simple y sencillamente nosotros tenemos los datos y ellos se quedaron con un pésimo relato. Un pésimo relato que por más de 30 años en este país nos vino a sumir y a hundir año con año en una decadencia y en un declive. Pero todos felices y contentos estos hipócritas internacionales que venían acá porque a los 6 gobiernos anteriores les llamaban Estado de Derecho. A los 6 gobiernos anteriores les llamaban democracias. Sí, esa perversa democracia que simplemente es dar fe de que los ciudadanos acuden a las urnas los días domingo. En un país como El Salvador, donde el ciudadano no controlaba su derecho al voto. En un país donde quien mandaba en las calles no eran ni los gobiernos locales ni el gobierno central, ni mucho menos nuestra autoridad policial. A ese país le llamaban democracia, a ese país se sentían cómodos en todos sus cócteles diplomáticos de llamarlo democrático. Anhelamos vivir en un Estado de Derecho donde la Constitución reine nuestro diario vivir, donde los poderes públicos estemos sujetos a la ley, donde haya una división de poderes y articulación en el ejercicio de sus competencias y, por supuesto, un reconocimiento a los derechos fundamentales. Siguiente. Para hacer esto, para lograr tener esto... Oiga. Siguiente. Teníamos que analizar mucho
a esta organización criminal, y esas primeras 3 fases nos sirvieron porque hay un principio de guerra que nunca se le levanta la mano a un enemigo si no se le conoce a detalle. Teníamos que conocer a esa organización criminal. Fuimos a dar una vuelta a la historia del mundo, porque aquí en estos 30 años vinieron una gran cantidad de consultores, asesores, especialistas, de todo. Pero nos apartamos de las recetas de siempre para construir nuestra propia receta. Y por supuesto. Y es lo que tienen que hacer nuestros hermanos guatemaltecos para que no les pase esto, mira. Agarrarse los coyoles el gobierno y topar a estos pandilleros, porque los están dominando, es que les dominan la cárcel. Que aterrizamos, volamos, sobrevolamos, leímos sobre Italia, luego a ese Estados Unidos de la mafia también un poco italiana, antes con el tema de Al Capone, luego con el fenómeno de los robos de bancos tan famosos en Estados Unidos. Conocimos de cerca también un poco la experiencia y esa frustración de un legítimo Estado de derecho como el de España para enfrentar a esa organización terrorista con la cual venía dando tumbos desde 1975. Y entendimos muy bien esos cambios normativos que ocurren en el mundo a raíz de los atentados del 9/11 y que son los que permiten por fin derrotar a una organización terrorista. Y empezamos a entender que a lo que nos enfrentábamos era una empresa criminal, oiga, cuyo corazón le llamábamos HIT: homicidios, extorsiones, armas, tráfico, droga, personas. Y todo aquel que entraba a esa organización criminal era porque quería cometer ese cóctel de delitos. Con estas 2 herramientas nos vamos dando cuenta que esta organización criminal era la que tenía el monopolio criminal en este país. Y no se asusten, porque en muchos de sus países el monopolio criminal también está en manos de organizaciones criminales. De pandilleros. Llámenle como le quieran llamar, bandas, clanes, mara, pandillas, como quieran llamar. Entonces, ¿cómo se le llama a esa organización? Para un Estado legítimo de derecho, ese es un enemigo. Y tenemos sí o sí que sacarlo de la sociedad. Porque no podemos, como dice el presidente Nayib Bukele, competir contra los incentivos criminales. Entonces lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad como Estado de Derecho y retirar de la sociedad a estas organizaciones criminales. Bueno, la diferencia es lo que le digo yo a don Nelson. Fíjate que una vez hablando con don Nelson y don Nelson me dice, no, es que ahorita la política en Guatemala lo que hace es proteger a los criminales. Y sí, ahí me manda, hay veces, don Nelson, fotografías y no, hombre, qué yuca. Y mire, también este video del politólogo argentino Agustín Laje, donde explica por qué odian a Bukele y cuánta razón tiene, vea. Lo que yo digo finalmente en ese video es que Bukele molesta por 2 cosas. Por uno, porque muestra que la mano dura sí funciona de manera drástica. Está haciendo una buena publicidad, está mostrándolo, eso es lo bueno, digamos, y además de aplicarlo. Está mostrando que funciona. O sea, todos esos vende humos de que no, en la mano dura la verdad es que no funciona para bajar el crimen, mentira. Ahí tenés El Salvador que está mostrando cómo en muy poco tiempo funciona para ser de uno de los países más violentos del mundo, un país que ahora tiene una tasa de homicidios de un solo dígito. Un solo dígito, y estamos hablando del país que encabezaba el ranking, ¿sí? En muy pocos años. Y por otra parte, lo que está mostrando, y es más importante todavía, es que allí donde impera el delito es porque la clase política no tiene la voluntad de combatir al delito.
¿por qué no tiene la voluntad de combatir al delito? Porque muy probablemente formen parte de él. Claro. Porque, a ver, ¿por qué un metamos al Poder Judicial también? Metamos al Poder... ¿Por qué no hay voluntad de destruir el narco? ¿Vos te pensás que los aparatos represivos del Estado no pueden desmantelar un grupo de narcotraficantes en Rosario? Que sabés dónde están. Además. Que sabés dónde están. Todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo lo sabe. Eso tiene que estar alineado. ¿Vos te pensás que no tenemos aparato, digo, de seguridad? Incluso Fuerzas Armadas, metes a las Fuerzas Armadas y se acabó, pero en una noche. Eso tiene que estar alineado para que el fiscal esté seguro de que la orden que dé le van a dar protección, que el político va. Y además el narco no tiene que estar financiando al político, porque si no el político no tiene voluntad, obviamente. Y no tiene que estar, por ejemplo, amenazando a los jueces y comprándolos. Una de las medidas formidables que hizo Fujimori era que los jueces puedan estar con la cara tapada. Sí, excelente. Sí, bueno. Así que eso fue lo que tuiteó la presidencia de El Salvador. ¿Puede ser que Bukele, la cuenta de Twitter de la presidencia de Bukele te mencionó? Sí, sacaron... Yo hice un video sobre la guerra Petro-Bukele, que fue una guerra de Twitter, donde Petro argumentaba que había campos de concentración en El Salvador y que ellos habían solucionado en Colombia, en Bogotá, decía él, los problemas de inseguridad poniendo universidades. Mentira, o sea, es una completa mentira que yo la desmitifiqué en ese video, en ese video, y donde muestro cómo Bukele en pocos años soluciona un problema grave. El Salvador era de los países con más alta tasa de homicidios. ¿Vos estuviste ahí? Estuve en el año 2017, si mal no recuerdo. Presentando el libro negro. Presentando el libro negro. Y después ya no volví, espero volver pronto. Entonces muestro cómo esa tasa, ya no recuerdo cuándo estaba, pero está como en 80 más o menos. Para que vos te des una idea, el promedio mundial de homicidios es 6,2 por cada 100.000 habitantes. Bueno, El Salvador, yo no recuerdo ahora el número exacto, pero suponte más o menos 80 por cada 100.000, lo cual... Era el país más violento del mundo. Era el país más violento del mundo. Y con mano dura, Bukele termina destruyendo el crimen organizado. Las pandillas, sobre todo. El gran problema de El Salvador y de esas zonas son las maras, Mara Salvatrucha, bueno, todos esos grupos pandilleros vinculados también con el narcotráfico, pero además tiene una estructura tribal, casi que sectaria también. Entonces los desarmó. Y hoy vemos esos videos donde esta gente está toda presa, donde tienen que salir a hacer trabajos comunitarios, donde están encadenados, donde evidentemente no la están pasando bien, pero en buena hora que no la pasen bien. La gran pregunta es, ¿y por qué tendría que un pandillero pasarla bien? Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Que hay que respetarle qué tipo de derechos humanos? Algunas cosas me hicieron un poco de ruido. Por derecho humano a divertirse. A divertirse, a ver el fútbol para todos. A tener internet. Para la izquierda, el delincuente no tuvo otra opción, por eso quien no le dio otra opción fue la sociedad, por lo tanto el delincuente es víctima de la sociedad a la cual se está desquitando con una sociedad que no le dio oportunidades. Ese es el discurso de la izquierda, por eso el delincuente en verdad hay que considerarlo como si fuera... Y es lo que dice el chino, a que le den oportunidades. Pues casi que una oveja extraviada, ¿no? Cambio, para la derecha siempre prima la libertad humana. Aún en las situaciones de máxima penuria vos podés elegir. Aún en la máxima penuria, andate a las villas miserias más pobres de Córdoba. No todo el mundo ahí es delincuente. Hay gente que elige ser delincuente y hay gente que elige no ser delincuente. Entonces, ¿por qué a la gente que elige no ser delincuente le estamos diciendo que en verdad no hay otra opción más que ser delincuente? Son las primeras víctimas del delincuente. Además, y son las primeras víctimas del delincuente. Entonces, suponer que vos sos una víctima de estructuras es suponer que no sos capaz de tener valores. Y esa gente tiene... La gente muy pobre que no delinque tiene tanto valor que incluso hace caso omiso a esos incentivos que le están llegando todo el tiempo de decir, bueno, ¿y por qué no empiezo a delinquir yo también? Todos los barrios precarios, y lo digo con conocimiento de causa, cuando trabajé en la villa, todas las villas, que estuve en Remedio de Escalada y en la otra que es Nuestro Hogar 3, tenías la inmensa mayoría del barrio que señalaba eso. Bueno, como ven, ahí ya empiezan a hablar de los problemas de Argentina. Y ahí está. O sea, es que es fácil de ver, gente. La izquierda siempre le va a querer dar oportunidades a delincuentes. Y pues, no se puede. Tiene que ser mano dura, así de fácil. Gente, recuerde que llegamos al final, no sin antes recordarte que este video es gracias a...
Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos IN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300.